Para ayudar a los estudiantes se crea este canal. El propósito directo es presentar con claridad, concreción y síntesis como principal característica en estos temas. La idea es que se cuente con un apoyo de estudio para complementar temas, ya sea por la complejidad que tengan u otros temas aparte. Se inicia con derecho romano, mostrando una propuesta académico-pedagógica en el aporte de la teoría jurídica. Para llegar a la indagación, debemos estar al día de acontecimientos del pasado, dependiendo de dimensiones, como puede ser la sociología, la cual se basa en hechos, la normológica, que es normas, axiológica diquélgica, que representa los valores, acompañado de los alcances, los cuales son material, espacial, temporal y personal, siempre teniendo una base estatal y los elementos constitutivos y jurídicos del gobierno. Es ideal estudiar el pasado con proyección hacia el futuro. Así que por eso se tiene en cuenta en el derecho romano los términos como lo son la génesis, el periodo arcaico, periodo preclásico, periodo clásico y periodo postclásico. Siempre se hace énfasis que para estudiar los regímenes hay que hacer un viaje en la historia y hacer cronología por medio de la periodización. Se presenta también la estructura del derecho romano. Se deben comprender dos partes: la parte general propedéctica y la parte espacial. Esta parte general propedéutica es un conjunto de saberes necesarios para entender alguna disciplina, la cual se debería determinar como historia del derecho romano. La importancia en el derecho romano consiste en que las instituciones jurídicas seguían aún en el derecho romano e incluso en nuestro país se ve mucho en el Código Civil, en los temas de bienes, obligaciones, contratos y sucesiones. Y con su historia nos muestra un pasado que no queda en el olvido, pues es necesario conocerlo para entenderlo y aplicarlo a la actualidad. Interrelación entre el derecho romano y el Código Civil colombiano. Es importante hacer una interrelación o comparación entre el derecho romano y el Código Civil colombiano, ya que actualmente este código mantiene vigentes muchas de las normas o leyes que surgieron del derecho romano. Además, en Colombia se toman como referencia muchos aspectos del derecho romano, como por ejemplo en materia de familia. En materia de familia, ambas coinciden el derecho romano y actualmente Colombia concibe a la familia como un conjunto de personas que descienden de un tronco común y que están sometidas a una misma potestad. Y también dividen a las personas de la familia en razón de su capacidad o incapacidad de ejercicio. En las sucesiones tenemos como semejanza el concepto de la sucesión por causa de muerte y la sistemática de las tres posibles vías sucesorias, que son la testamentaria, la legítima y la oficiosa. En materia de obligaciones tenemos que la clasificación de las obligaciones es elaborada sobre elementos de las fuentes romanas. Además, en Colombia el contrato se ve como fuente de obligaciones, aun cuando Roma no conoció sino tipos especiales y no un concepto comprensivo de los contratos. En materia de personas tenemos el concepto de persona como sujeto capaz de derechos y obligaciones, referido tanto a personas físicas como a las personas colectivas. Aquí también tenemos como semejanza la ficción de considerar como persona al no nacido, además del registro de nacimiento, y la idea de que la personalidad se extingue con la muerte. La relación la encontramos en que estos regímenes que mencionamos anteriormente se encuentran actualmente escritos en el Código Civil colombiano. Por ejemplo, el régimen de las personas, el cual desarrollaba los derechos personalísimos en Roma, se encuentra en el libro primero del Código Civil. El régimen de las cosas actualmente se encuentra en el libro segundo. El régimen de las sucesiones, que desarrollaba los derechos universales, está en el libro tercero del Código Civil. Y el régimen de las obligaciones y los contratos lo encontramos en el libro cuarto del Código Civil colombiano. Con la evolución del derecho romano y desde el reconocimiento de Roma como ciudad-estado, con la subida del último emperador Justiniano en el 527 y tras su muerte en el 565 después de Cristo, se recopila la jurisprudencia, que es el derecho conocido como el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Y hasta la actualidad
podemos ver su aplicación tanto en el derecho público y en el derecho privado. Podemos encontrar una interrelación entre el derecho romano y el Código Civil colombiano en conceptos como el patrimonio, las personas, el matrimonio, la tutela, pero también diferencias estructurales en elementos como la esclavitud, que recordemos fue abolida en Colombia en el año 1823. Dividiremos esta interrelación en los 4 libros del Código Civil, empezando por las personas, en el libro primero del Código Civil, las cuales desarrollan derechos personalísimos y abarcan interrelaciones con el derecho romano en elementos como el régimen de las personas, que se dividen en físicas o jurídicas, y lo podemos encontrar en el Código Civil colombiano en el artículo 153. La patria potestas o la patria potestad, encontrada en el artículo 288, el parentesco o acasco, en el artículo 35. En su segundo libro, Bienes, el cual desarrolla derechos reales, podemos encontrar esta interrelación en conceptos como el concepto de bienes, res corpori o res incorporea, encontrado en el artículo 153 del Código colombiano, en el dominio y tradición, encontrado en el artículo 740 del Código Civil, en la posesión del artículo 772 del Código Civil, usufructo o usufructo, encontrado en el artículo 823, o las servidumbres o servitudes, encontrado en el artículo 879 del Código Civil. En su tercer libro, Sucesiones, en el cual se desarrollan los derechos universales, podemos analizar conceptos como la clasificación de la sucesión en testamentaria o a título singular, en el dominio o tradición del artículo 740, y diferencias estructurales también como el fideicomiso. En el tercer libro del Código Civil encontramos las obligaciones, que desarrollan derechos personales. También encontramos la clasificación de las obligaciones en naturales en el artículo 1523 del Código Civil y condicionales, a plazo o facultativas, los efectos de las mismas obligaciones, la indemnización o daños y perjuicios, el daño emergente cesante encontrado en el artículo 1613 del Código Civil, la extinción de las obligaciones encontrado en el artículo 1625 del Código Civil, o los elementos de los contratos encontrado en el artículo 1501. En esto, la capacidad, la causa y el consentimiento de las mismas relacionado con el derecho romano y su relación también con el Código Civil colombiano. El derecho romano fue la máxima creación intelectual del pueblo romano y su valioso legado cultural a la humanidad. Sus teorías e instituciones jurídicas se han conservado hasta el día de hoy. Es el ordenamiento jurídico de error y de su civilización en todo el curso de la historia. También es el conjunto de principios de derecho que rigieron la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano. Se define también como un conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del pueblo romano. En sentido objetivo, el derecho romano es el conjunto de preceptos jurídicos que rigieron la sociedad romana a través de su existencia, pero como la esencia de toda civilización siempre está constituida por la sociedad política y por lo tanto por un ordenamiento estatal. El derecho romano tiene diversas aplicaciones. La primera como un hecho jurídico del pasado o ius romanum, como ordenamiento jurídico que rigieron el pueblo desde su fundación hasta la caída del imperio. La segunda es la recopilación de libros Corpus Iuris Civilis. En este apartado se encuentra el ordenamiento jurídico vigente en un territorio que rigió una determinada población, es decir, el gran cuerpo del derecho, efectuados por el emperador Justiniano. Y la tercera es el acontecimiento jurídico actual como tradición jurídica, que ha sobrevivido desde la caída del imperio. Hoy en día el derecho romano es el objeto de estudio como disciplina jurídica denominada la romanística. Por lo tanto, en la actualidad el derecho romano es la base y estructura de los sistemas jurídicos. En el derecho objetivo se desarrolla principalmente en la primera época de Roma, representando el derecho público con la estructura estatal en donde se tiene una dimensión sociológica como los elementos del Estado, con dimensiones normológicas encaminadas a la jurisprudencia. En esta, la axiología busca la justicia. Se puede decir que este está representado en el derecho público con la Constitución Política de 1991.
El derecho subjetivo es la facultad del ordenamiento jurídico en donde se puede entender como el desarrollo de la segunda parte de Roma con las instituciones jurídicas de dimensión normológica como las personas, los bienes. Un ejemplo de esto puede ser el derecho al voto, la propiedad. Esta funcionalidad de la conexidad y la complementariedad genera una periodización unitaria acompañada de la evolución del derecho público y privado, estudiados en el mismo marco cronológico, con un alcance espacial y temporal, con una procedimentalidad de paso de teoría o práctica, llegando al día de hoy ya con una vivencia de estos. La representación del derecho privado es el derecho civil y el derecho comercial con el Código Civil de 1971.